Vamos a comenzar preguntándole al profesor Miguel Ángel Herrera sobre la implicancia de la corrupción desde las instituciones en la sociedad colombiana y en la sociedad en general. Muy bien, el tema particular de la corrupción pues tiene diferentes escenarios. Aquí específicamente yo lo remitiría a la corrupción en principio definida políticamente. Al hacer esa mención es conveniente hacer explícito que asumimos por instituciones. Y por instituciones yo suscribo la idea de que instituciones son las reglas formales y reglas informales en un escenario social concreto. Eso es lo que, entre otros, Douglass North ha hecho explícito en las reflexiones que en torno a economía y política y el neoinstitucionalismo con sus glosas ha manifestado. En tercer lugar, al mirar la problemática de la corrupción, yo pienso en una suerte de genealogía de la corrupción y encuentro el escenario de la República Romana Antigua como un laboratorio precisamente de esa condición existencial de la experiencia humana. En el caso de Roma se habla de la decadencia de Roma y en particular cómo la República Romana le da existencia a un orden imperial. Es decir, de qué manera los ejercicios de participación de los libres en Roma viven las acechanzas, las dificultades y los aprovechamientos de lo que son sus gobernantes. En un ámbito proyectado en el tiempo, puesto que Colombia habla de una república y se refiere, y nos referimos como colombianos a la república, ¿qué es lo que se supone? Se supone que está constituida por un conjunto de seres libres e iguales en términos de su libertad, y que esa particular condición genera una dinámica con referencia a sus gobernantes. Y para ponerlo un poco coloquialmente, se habla de las cuentas claras y el chocolate espeso, es decir, en qué medida esas reglas son efectivamente observadas por gobernantes y gobernados. Y si los gobernantes efectivamente no cumplen con ellas, ¿cuál es el tipo de correctivos que se le pueden aplicar a esos gobernantes en razón de sus actuaciones torcidas, ilegales, inadecuadas? La verdad es que en efecto Colombia tiene un entramado institucional, pero no es menos cierto que esas reglas generalmente se personalizan. Y cuando esas reglas se personalizan, sencillamente se ignoran. Y lo que resulta son fórmulas de conveniencia, consideraciones a que la democracia es buena siempre y cuando no sea yo el afectado por la democracia, y en tercer lugar, qué tipo de relación subtiende la cuestión de patrón y cliente. Entonces, ¿en qué escenario me muevo yo? ¿A quienes me favorecen o quienes me perjudican? Se convierte en una impronta cotidiana de formas larvadas y desarrolladas de la corrupción en Colombia. Uno podría sencillamente ubicarlo de una manera inmediata en la experiencia que en una investigación como la del Grupo Presidencialismo y Participación definimos como la parapolítica y la llevamos al escenario del régimen parapresidencial para mostrar un poco en qué medida un orden constitucional como el del 91 se encuentra doblado por una experiencia de ilegalidad y de comportamientos de hecho que, si van en beneficio del proyecto del que gobierna, el que gobierna o la que gobierna no le cuesta ninguna dificultad ni tiene ningún empacho en decir que está bien. Y lo ilustro de una manera inmediata. Los congresistas que habían sido elegidos bajo la fórmula de la parapolítica, el propio presidente dice, pues es muy importante que voten y que lo hagan, ¿no?, en este momento en razón de los proyectos que se están ventilando. Así que una lógica de esas características y con esas proyecciones ubica a Colombia en una situación ejemplar para preguntarnos sobre esa cuestión. El otro escenario es el conflictivo espacio de la alcaldía de Bogotá, donde en efecto se mueven fuerzas encontradas y controles institucionales en los que la democracia se ve de alguna manera
oscurecida por unas competencias que resultan, desde mi perspectiva, exorbitantes, que confunden la circunstancia de comportamientos disciplinariamente equivocados o errados con la condición de la inhabilidad política. Entonces, confluir esos dos ámbitos, el ámbito de lo disciplinario con el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, son dos situaciones que superpuestas se pueden convertir en un engendro autoritario. Y entonces la lógica de la democracia, con independencia de si me beneficia o me perjudica a mí, adquiere el primer lugar de importancia. Y yo cerraría con esto. Cuando se habla de corrupción y se piensa en términos de corrupción política, es fundamental ver qué es lo que ocurre en realidad con el quehacer entre gobernantes y gobernados, las funciones administrativas y las funciones de gobierno. Y en ese cuadro, entonces, mirar cómo el sistema político, local o nacionalmente, opera.